¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria a Dios, porque es un día más de victoria. Amén. Amén. Hoy nos levantamos siendo más que vencedores en Cristo. Amén. Hoy nos levantamos conviccionados de que la gloria y el poder de Dios está sobre ¿quién? Sobre nosotros. Di sobre mí. Sobre mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en esta mañana yo quiero hablar acerca de dos palabras. Uno es creencia y la otra es confesión. ¿Cómo dijimos? Creencia Y confesión. Gloria a Dios. Cierra un momento tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Porque, Señor, hemos venido hasta este lugar, Señor. Cada paso que hemos dado desde que despertamos ha sido un paso de victoria, Señor. Un paso de decisión, un paso anhelando estar en tu presencia, un paso anhelando, Señor, ser ministrados por tu Espíritu, oh Dios. Y en esta hora te damos gracias por eso, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú estás con nosotros siempre. Tu palabra nos permite, Señor, hacer ese vínculo perfecto entre nosotros y tú. Habla hoy a nuestro espíritu, habla hoy a mi vida, habla hoy a mi mente, habla hoy a mi alma, Padre, y que la palabra que yo reciba de tu parte el día de hoy, sé que va a ser un efecto poderoso en mí, Señor, y va a transformar, y va a trastornar, y va a revolucionar mi vida, y por eso te alabo y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. En esta mañana empezábamos el estudio y bueno, yo escuchaba, ¿verdad? Pastor Asaf, y él hablaba acerca del líder. Pero también escuché cuando empezaron la oración y Leti decía, ¿quién le ha faltado algo, no? Y hacía esa pregunta. Y si tú tenías problemas o tenías alguna situación, estás en el lugar correcto. Dile a tu hermano, estás en el lugar correcto. Y a veces la condición ideal del hombre no es cuando, para acercarse a Dios, no es cuando las cosas están bien. A veces la condición mejor, óptima, que nos podemos encontrar para acercarnos a Dios es cuando tenemos pruebas, dificultades, tribulaciones o angustia. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando todo va bien, entramos en un relax espiritual. Y entonces bajamos la guardia porque ya nos sentimos en victoria. Ya sentimos que las cosas están perfectas. Entonces ya le bajamos a la oración, le bajamos al ayuno, le bajamos a la lectura de la palabra, le bajamos hasta en congregarnos y le empezamos a bajar 3 rayitas a nuestra actitud de guerrero. ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? Para empezar a seguir. ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? Que se oiga el ejército rugir, el ejército de Dios. ¿Cuántos guerreros hay en este campamento? Amén. Ok, entonces esta palabra es para ti. Dile a tu hermano que tienes junto, es para ti. Amén. Entonces, esa condición que Dios permite que se crea en nosotros o alrededor de nosotros nos permite estar en contacto y mantener esa comunión íntima con Dios. Amén. Cuando viene la tribulación, cuando viene la enfermedad, cuando viene la angustia, la preocupación, entonces es cuando empezamos a orar, ¿sí o no? Y sacamos nuestra Biblia un poco empolvada, porque había estado en relax también ahí. Y empezamos a nutrirnos de la palabra de fe, de la palabra de victoria. Pero sabes que esto no tiene que ser así, decía Pastor Asaf. No esperes a que el problema venga, no esperes a estar tirado
para poderte levantar y buscar la comunión con Dios. No esperes llegar a ese grado en tu condición espiritual. Mira, ven conmigo a Hebreos 11, versículo 6, perdón. La Biblia dice, este es un texto que lo sabemos todos y que lo hemos dicho infinidad de veces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan aquí la presencia de Dios? Amén. Bien, el hombre se acerca a Dios, tiene que creer. Lo que acabamos de leer, aquí hay dos cosas. La primera dice que tiene que creer que Dios existe o que le hay. Amén. Y el segundo punto es creer también que Dios es el que da tu galardón, tu premio. Amén. Gracias. Pero vamos a ver, ¿qué es la creencia? Hablando con mucha gente, a veces hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Crees en Dios? ¿Y qué nos dicen? Sí, todos pueden decir que sí creen en Dios. Es cuando hablamos de los asuntos de Dios. Pero nosotros nos referimos a ver si tienes la certeza y la convicción referente que Dios existe, que Dios es, que Dios vive, que Dios es real. Y hoy la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú crees que Dios es? Entonces, tú estás conviccionado en la palabra. Y cuando alguien está conviccionado en la palabra, ahí es donde debemos de buscar la fuente que nos suministre las cosas de parte de Dios, que nos permita ir forjando o formando el alimento espiritual que yo necesito. Amén. Todavía hasta la fecha yo no puedo comer normal porque me salen roches. Todavía está por ahí la lata de la intoxicación. Y a veces en lo espiritual también estás intoxicado. Y a veces estás leyendo la palabra y no te alcanzas a nutrir correctamente porque no la estás digiriendo. Estás leyendo como si fuera un libro de aventuras. Y aquí no es un libro donde tú puedas encontrar miles de patoaventuras. Aquí están las historias, el propósito, la visión de Dios, la misma vida de Dios escrita en tu Biblia. Amén. Y entonces ahí tenemos que ir para que se siga forjando esa convicción en nosotros de creencia en Dios y que cuando venga el día de la prueba estemos firmes. Amén. Que estemos estables, que tengamos la certeza y la convicción realmente en nuestro corazón. Amén. Ve conmigo a Romanos 10:17. Y la palabra de Dios dice así. Esto también lo hemos hablado, lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué dice? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y que yo iba a dejarlos a la escuela, veía siempre un grupo de señoras fuera de la escuela, que esto no suele pasar, pero bueno, pasó. Y yo veía que estaban metiendo a sus hijos y ellas estaban en la plática. Y yo ya me iba de meter a mis hijos, yo me iba y ellas ahí las dejaba platicando. Se llegaba la hora de la salida de la escuela y ¿qué creen? Todavía seguían platicando. Y bueno, yo no sé qué tanta cosa platicarían, pero el chisme ha de haber estado muy bueno porque pues no sé, iban a su casa, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la fe, dice, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero también hay cosas que te intoxican. Lo que tú oyes, ¿a dónde? Afuera. Afuera.
positivos. No muchos vienen con esa fe. Y de repente ya vienen desanimados. No, es que estoy desanimado, hermano. Es que le pedí al Señor sacarme la lotería en este sorteo que pasó y no me contestó, pues no me saqué nada. Nada más fue a gastar mi dinero. Hice una inversión y el Señor sabía que era lo único que tenía. Pues es que lo invertiste mal, ¿verdad? Pero muchas veces o contagian. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que están hablando y te empiezan a sembrar una situación negativa. Pero la Biblia dice que donde está la perfecta palabra es en la palabra de Dios. Y Dios está preocupado porque nosotros también cambiemos nuestra manera no solo de pensar, sino de hablar. Dile a tu hermano, ¿ya oíste? Ahora dile tú también. Como vemos, es la propia palabra la que nos va a permitir ir creyendo, ir teniendo esa certeza y poder tomar los asuntos de Dios como se deben de tomar. ¿Cómo se debe de tomar los asuntos de Dios? Primero, con compromiso. Amén. ¿O a ti te gusta que se burlen de tu palabra? Imagínate a Miriam. Mira, ¿sabes qué? Sí, Claudio, cuando vengas, no, yo te voy a tener un pastel, me voy a curar porque quiero honrarte. Y que Claudio se ponga órale, like. ¿Cómo te sentirías? Te enojas. ¿Y ahora qué dices? ¿Ahora qué? No hago nada. ¿Por qué? Porque se rieron de tu palabra, de lo que estabas diciendo. Imagínate ahora que Dios trabajara así. Hijo, yo escribí para que leyeras que yo te voy a bendecir, que yo estaré contigo todos los días de tu vida, que no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y no nos reímos así de jajaja, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando no obedecemos? Cuando no creemos la palabra de Dios y viene la prueba y empiezas a dudar. Es como no tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Y estos asuntos de Dios tenemos que tratarlos con el corazón muy, muy bien concentrado en la creencia. Porque si tú crees en Dios firmemente, te vas a apropiar de esas bendiciones y vas a ver los resultados en tu vida. No va a pasar, escucha bien, iglesia, no va a pasar ni un día de tu vida que tú no veas el resultado de la palabra de Dios en tu vida. Ni un solo día. Apláudele, glorifícale, ni un solo día. Amén. Es muy importante nutrirnos de la palabra de Dios. Es importantísimo que lo tomemos en serio, porque lo que tú digas, eso vas a tener. Amén. Lo positivo que tú hables es lo que tú vas a tener, pero también lo negativo. Ya no dijeron amén, ¿verdad? Fíjense lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Biblia hace referencia en Proverbios y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí dice que no haya ninguno aquí en la iglesia, en la congregación de los santos, que tenga un corazón malo de incredulidad. Cuando alguien empieza a caminar incredulidad, empieza a formarse en él un corazón malo. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer. Se empieza a formar ese corazón malo, pero Dios es siempre misericordioso con nosotros. Y Él siempre nos da oportunidad de volver a buscar y volver a creer en su palabra y echar fuera toda aquella confesión negativa. Fíjese, en los de corazón malo son
y juegan con ella. Es como cuando tú le entregaste tu corazón al primer novio y jugó con tu corazón y se puso a aventarlo. Y de pronto, como tú estabas tan enamorado, tan enamorada, no te diste cuenta que estaba jugando contigo y se volteó y cayó tu corazón y se hizo en 1000 pedazos. Y ¡ay! Te fuiste a llorar las penas a tu casa. ¿Alguien se identifica? Esto pasa mucho, mira. Ya Dios armó tu corazón. Pero a veces jugamos así, de esa manera, aún con nuestro propio corazón, con lo que Dios ha sembrado en tu vida. Y déjame decirte que nosotros tenemos que confesar que Cristo vive en nuestro corazón, que estamos fieles a Dios, que somos esos guerreros fieles al servicio de Dios. Porque si tu corazón se empieza a llenar de incredulidad, te vas a empezar a debilitar. Por eso la Biblia nos habla y el apóstol Pablo escribe y nos dice que no haya ninguno débil en la fe. Hace la recomendación. ¿Por qué? Porque ese débil en la fe dejó de nutrir su espíritu, dejó de comer palabra, dejó de digerir la palabra correctamente en su vida. Y tú y yo tenemos que aprender a digerir todo lo que escuchas, porque de ahí se va a desarrollar tu fe. Amén. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham, que él es el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, versos del 19 al 21, nos habla esa historia cuando viene la palabra a él y le dice que va a tener un hijo. Y él era ya casi de 100 años. Y Sara ya había dejado de menstruar. Era gente mayor. Pero vino la palabra. Vino de la palabra y dice que Abraham, él creyó la palabra. Él tomó la palabra de Dios en serio. Dile a tu hermano, tú tienes que tomar la palabra de Dios en serio. Cuando venga la palabra profética, tú la tienes que tomar en serio. Cuando Dios habla en serio. Amén. Y aquí Abraham dice que él ya estaba como muerto, o sea, ya estaba muy viejito. Y tampoco él dudó de la esterilidad de Sara. Y entonces vino la promesa de Dios y Abraham fortaleció su fe por la palabra. Es que a mí me profetizaron y a mí me dijeron y todavía no veo el cumplimiento de esa profecía. ¿Dónde está tu fe? La Biblia dice que aunque tardare, pero va a ¿qué? A llegar. Amén. Va a llegar. No dudes. Va a llegar. Ten fe. Diga a tu hermano, ten fe. Abraham estaba plenamente convencido de que si Dios había soltado esa palabra, Dios también era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Amén. Y si Dios ha desatado palabras sobre tu vida, Dios también es poderoso para cumplirla. Porque es un Dios de palabra. Es un Dios de palabra. Amén. Y dice que él no dudó. Imagínate a sus amigos. ¿Cómo crees, Abraham? Mira, sí, a lo mejor como estás ya viejito, te lo imaginaste. A lo mejor ya escuchas voces del más allá. Y no fue Dios. Mira, ve a Sara. Tenle misericordia a esa mujer. Vela tan viejita, ¿cómo va a cargar con un embarazo a su edad? Yo creo que hubo gente que se le acercó. Pero ¿sabes qué? Abraham no dudó nada, en ningún momento, porque el cielo hubiera puesto oídos, sabía que su bendición se iba a ir. Y este hombre sabía cuidar las bendiciones. Y él empezó a creer en esa palabra y a caminar en fe. Considerar los comentarios negativos no te van a hacer bien. Es que tú ya estás sana.
Y de pronto empiezas a sentir el síntoma de la enfermedad. Ay, no es que todavía lo siento. Creo que sigo enferma. Creo que todavía no he sido sana. Y yo te pregunto, ¿crees o no crees? Si Dios dice que por su llaga fuiste tú sanado, tú tienes que creer la palabra. Y tienes que confesar y tienes que declararlo. Amén. Que por su llaga tú eres sanado. Ese es conviccionar nuestro corazón. Pero si hacemos lo contrario, empezamos a decaer. Y empezamos a sentirnos mal. No solamente físicamente, sino también espiritualmente y hasta moralmente. Y empezamos a acarrear otra serie de problemas. Pero Dios en esta mañana, Él no solamente nos invita a que le creamos, nos invita a que conviccionemos. Fíjate lo que dice el Salmo 103, versículo 3. Por si sentías dolor, por si pensabas que seguías enfermo o enferma, o en el problema, dice el Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no solamente vino a perdonarte, vino a sanarte en todas las áreas, emocionales, físicas, financieras, en todas las áreas. Amén. Él es el que sana todas tus dolencias. Pero el problema, el conflicto, es que muchas veces los creyentes no tienen problema para creer. El punto del conflicto es para confesar. Yo sí creo que Dios está en mi corazón. Yo creo que Él perdonó todos mis pecados. Pero cuando se trata de declarar que yo soy sana por el poder de Dios, ahí tengo un conflicto. Pero tú tienes que creerle al 100 a Dios. Y como creyentes, nuestra confesión tiene que ir sincronizada con mis pensamientos. Amén. La Biblia nos habla y nos exhorta el Señor y nos dice que nosotros tenemos que ser transformados y renovados en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar o de creer. Pero no solamente tengo que ser transformado aquí, sino también aquí, en mi lenguaje, en mi palabra, porque la palabra de Dios es vida y es poder. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y toda persona, tú, hermana que estás aquí, si declaras o confiesas la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a caer sobre tu vida y va a romper todo yugo de impiedad y toda enfermedad va a caer, pero tienes que creerle con todo tu corazón. Aleluya. Amén. Un paso a la vez de fe. Yo muchas veces les he dado mi testimonio y parte de mi testimonio te lo voy a dar en 5 minutos. Yo nací con una cardiopatía congénita, válvulas ya destrozadas, crecimiento del corazón, lesión en las membranas pulmonares se habían roto, se estaba yendo agua a los pulmones. El dictamen y la sentencia del diablo: muerte. Tenemos un médico en la sala ahora. Muerte. ¿Y sabes qué? Que el diablo, así como estaba y se tomó el tiempo para escribir mi sentencia y el decreto que Él tenía para mí, Dios se tomó el tiempo para romper y anular ese decreto a través de su sangre y hacerme y darme un corazón nuevo, un corazón que ama a Dios, un corazón que sirve a Dios, un corazón que tiene toda la energía para hacer todo lo que tengo que hacer para Dios. ¡Aleluya! Se tomó el tiempo, y cuando la palabra de Dios viene a tu vida, también Dios se toma el tiempo para que se cumpla. No
para los niños estar ahí. De pronto ellos salían corriendo a buscar medicamento, ellos caían en angustia. Estaba yo trayendo esa maldición a mi familia, pero Dios es fiel. Él dijo: yo te voy a recoger con grandes misericordias, pero también voy a romper todo yugo que te ataba, porque no eres propiedad de Satanás. Desde ahora eres mi propiedad, y lo que yo tomo yo lo cuido, yo lo restauro. Aleluya, yo lo valoro. Gloria a Dios. Tenemos que confesar que tenemos toda la confianza en la persona de Dios. Un día yo le pedía no me recuerdo, estaba yo con los jóvenes, y yo le pedí a Sam que pasara y a Eli que se pusiera atrás, y le dije: déjate caer, o sea, con los ojos cerrados. Pero yo no dije que estaba atrás. Cuando tú tienes la confianza en alguien, caminas confiadamente, no dudas, no te da temor. Amén. Porque sabes que Dios no te va a dejar, porque Él pelea por ti. Pero hay 3 aspectos que nosotros tenemos que considerar. 1, dije, creer la palabra. 2, confesar la palabra. Y la más importante es la tercera: vivir la palabra. Amén. Cuando yo hice esa oración al Señor: o me sanas o me llevas, yo tomé una decisión. ¿Y sabes qué hice? Metí en una bolsa todo el medicamento, hasta el oxígeno se fue a la basura nuevo. Todo lo eché y se lo llevó el de la basura. Y le dije al Señor: ahora aquí estoy, somos tú y yo. Ya no hay medicamento, ahora depende mi vida de ti. Aquí estoy, tú eres fiel y vas a dar lo que mi alma necesita. Y déjame decirte que yo desde ahí empecé a vivir en fe. Ahí supe lo que era depender en realidad de Dios. ¿Y sabes qué hice? Me quedé y no sentí nada, y no pasó nada. Y dije: ¿cómo voy a saber que Dios ya sanó mi corazón? Muy fácil. Vámonos a